Con la ministra de Minería, Marcela Hernando, a esta hora en Tele 13 Radio. ¿Cómo está, ministra? Buenos días. Yo muy bien, Iván, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga, ¿qué evaluación hace de cómo se ha resuelto el tema del paro de Codelco y la situación ahí en Ventanas? Bueno, nosotros estamos bastante contentos porque hoy día estamos dialogando con los trabajadores y queremos de su participación. En mi caso, sobre todo y prioritariamente en lo que es la tramitación del proyecto de ley, desde antes, digamos, en esta parte prelegislativa en la cual queremos incorporar aquellas cosas que hemos escuchado ya, que a ellos les interesa cautelar en la ley, como es el fortalecimiento de Codelco, por ejemplo, pero también el que ellos se sientan partícipes de lo que vamos a hacer como modificación de la ley 19.993. Le pregunto al tiro por esa modificación y cuáles son los pasos que vienen ahora, pero antes, ¿cómo evalúa la actuación de la compañía, de la dirección de Codelco en este caso? Bueno, yo creo que ha habido muchas fallas comunicacionales de todos nosotros, y yo creo que hay que hacer ese mea culpa. El día 17, cuando el directorio de Codelco toma su determinación de comenzar el proceso y lo hace y establece en su comunicado de prensa de ese día, dice que se inicia un proceso que debe ser con los trabajadores y que se debe formar una mesa. Y yo creo que fue la reacción probablemente de rechazo a este anuncio la que impidió el diálogo desde el principio. Pero eso que debería haber partido hace una semana y que estaba escrito desde ese primer día que tenía que producirse, por fin hemos logrado que se produzca ayer. Así que desde ese punto de vista, decir que, bueno, estamos en lo que tendríamos que estar. ¿Había una expectativa o eventualmente un anuncio hace un par de días de que este proyecto de ley que permite el cierre de ventanas ingresaría en una semana, pero leo en la prensa esta mañana que ayer se habla ya de un plazo de un mes? ¿Cuál es exactamente el plazo y cuáles son los pasos que vienen ahora? Bueno, no podemos ver cómo va a evolucionar cada una de las mesas. Son 4 mesas y van las que van a estar funcionando. Una directamente entre Codelco y sus trabajadores de Ventana, otra de Codelco con la FTC, con la Federación, en la cual van a estar hablando de la inversión estratégica de la empresa completa de Arica Punta Arenas, no solo de Ventana. Una mesa que tiene que ver con el tema legislativo, que es la que vemos el ministro Jackson y yo, y una cuarta, que es la mesa más grande, más integral, que tiene que encabezar el Ministerio de Medio Ambiente, que le hemos llamado de transición justa, y que se refiere a todo el tema de la bahía de Quintero, donde están las autoridades locales, obviamente, participación ciudadana, donde están muchos más ministerios, está el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, y donde esperamos que, o sea, obviamente van a estar los trabajadores también, y esa obviamente ve todas las empresas, no ve una sola. Todas las empresas de la zona, claro. Claro, entonces la nuestra tiene que ir avanzando en la medida que van avanzando las otras. Ahora, diferente es porque tú sabes que a los proyectos de ley se les pone urgencia, suma urgencia, etcétera. Esa urgencia o suma urgencia uno la va a evaluar de acuerdo a lo que vaya pasando también medioambientalmente. Imagínate que la próxima semana, porque estamos en invierno, entonces en esta época se producen cambios climáticos que aumentan el riesgo, y no solo el riesgo, sino que aumentan las condiciones de contaminación o de poca ventilación, y hace que podamos tener más emergencias. Entonces, si llegara a haber emergencias severas en estos días, pudiera haber algún cambio en eso. ¿En qué? ¿En los plazos de tramitación? Claro, los plazos de tramitación. Mientras todo vaya evolucionando de acuerdo a lo planificado, nosotros vamos a ir avanzando en la medida que vayan avanzando los diálogos de los trabajadores con la empresa. Lo que dicen los expertos del rubro de la minería es que el país tiene que mantener por razones estratégicas las fundiciones de cobre dentro de su territorio y dentro de su control, digamos. Y por otra parte, que las fundiciones que hay
están operando a plena capacidad, por lo que si se cierra ventana o perdemos capacidad y ese material se va a fundir en otra parte o se hace otra fundición, digamos. ¿Cómo ve usted ese dilema? ¿Cuál es la solución? Bueno, está en el programa del presidente Boric el que se va a fortalecer la capacidad de fundición y refinerías de nuestro país. Y precisamente este diálogo que ha habido esta semana ha permitido explicitarlo, y yo diría que esa es una de las cosas que ha permitido que los trabajadores se sienten a conversar y que estén disponibles para dialogar, porque aquí hay un compromiso que está en un programa de gobierno que habla de fortalecer esta capacidad del país, y eso implica nuevas fundiciones. De partida, ENAMI está planificando la suya en la tercera región, que es un reemplazo de la que existe en Paipote, y que esa es una fundición moderna con mayor capacidad de la que existe. De la misma manera, Codelco ha comenzado a hablar de una que va a tener una capacidad de 1.500, 1.400, 1.500 toneladas al mes, y eso es el doble de lo que existe en varias fundiciones. Entonces, estamos hablando de realmente invertir y apostar por una industrialización que desde el punto de vista nuestro es estratégica. ¿Por qué? Porque el cobre es absolutamente necesario e indispensable para la electromovilidad y para una serie de otras necesidades que estamos teniendo precisamente por el cambio, por la crisis climática. No me gusta hablar de cambio climático. Uh-huh. La crisis climática exige más cobre, exige litio, exige una serie de cosas que están en nuestro país, y por lo tanto no las podemos seguir exportando en bruto, digamos, sino que tenemos que favorecer la industrialización en nuestro país. Ya, o sea, se requiere fortalecer la fundición, es parte la capacidad de fundición, es parte del programa del presidente de la República. La pregunta, ministra, estamos con la ministra de Minería, Marcela Hernando, es ¿de dónde sale la plata? ¿De dónde sale el capital para hacer ese reforzamiento o el crecimiento de las fundiciones actuales o una nueva fundición? Bueno, con ENAMI estamos conversando su propia forma de financiamiento. Eso necesita una autorización por parte de Hacienda, pero ya están iniciadas las conversaciones y vamos a ver cómo nos va con eso. Ahora, desde el punto de vista de Codelco, ellos tienen sus propios programas de inversión anual y plurianual, y antes de ayer dimos una tremenda noticia al país, algo que se anhelaba por parte de la empresa y de muchos gerentes anteriores, muchos vicepresidentes, que les habría gustado un compromiso de gobierno como el que se anunció respecto de permitir a Codelco invertir el 30% de sus utilidades. Sí, claro. El 30% de sus utilidades durante los 4 años que va a durar este gobierno. Claro, no, es una estupenda noticia para la compañía, que además, como dice usted, la empresa la quería hace mucho tiempo, una decisión como esa. El punto es que Codelco tiene esa plata con perspectiva de inversión bastante clara. Las prospecciones mineras, usted sabe que no son nada de baratas, hay un montón de cosas que tienen que ir, y cuando se realizan los proyectos son proyectos que se miden en cientos de millones de dólares, no en decenas, digamos. Entonces, el punto es de dónde sale plata, si va a salir de ahí, para que Codelco mantenga o refuerce su capacidad de refinería. Por eso le pregunto, la ENAMI, ¿qué es lo que va a hacer? ¿El fisco va a poner plata para que la Empresa Nacional de Minería ponga a su vez capital en una fundición nueva? Ahí es donde no se ve tan claro de dónde sale la plata, o si efectivamente es el Estado el que va a financiar más fundiciones, digamos. No, tenemos claro que la mayoría de los recursos del Estado están comprometidos con los programas sociales de gobierno y con cosas que están bien claras, que las vamos a trabajar y se van a explicitar bastante ahora que comienza la tramitación de la reforma tributaria. En ese contexto, yo haría un llamado a tranquilizarse respecto de que no va a ser el Estado que va a estar invirtiendo en negocios que muchos tildan de malos. La verdad es que los negocios buenos siempre atraen plata, y yo estoy convencida de eso, y cuando un negocio es bueno hay inversión, sea estatal, sea privada o sea en asociación. A nosotros nos interesan las asociaciones público-privadas, y con esto no estoy diciendo que se vaya a construir una fundición privada. Pero no descarta que pudiera haber capital privado interesado en una fundición, digamos.
en participar con no el Estado. descartamos préstamos, no descartamos asociaciones, pero lo que sí está claro es que el Estado es el que controla. Ya, perfecto. Oiga, ese sería el margen de acción de los privados si es que estuvieran interesados los privados, que hay que ver porque efectivamente todos dicen que el negocio de la fundición propiamente tal no es un buen negocio, digamos. A ver, hoy día lo que uno tiene que aprovechar, porque además es una ventana de oportunidad que tenemos, no tenemos mucho tiempo, y esa ventana de oportunidad se produce precisamente por la crisis climática. Los países necesitan asegurar sus provisiones, por ejemplo, los países desarrollados que tienen altas tecnologías y que no tienen cobre, y necesitan cobre. Claro. Necesitan de los países que tenemos cobre. Entonces, esas decisiones también son estratégicas para ellos. No, sin duda, pero eso aplica al cobre, eso aplica al resultado, Y digamos, al litio. no aplica al proceso de fundición, que es el negocio del que estamos hablando y que parece ser un mal negocio, digamos. No, A pesar de que estratégamente tienes que mirarlo es como importante. una forma más compleja, porque hoy día una de las quejas de todo el mundo y de la ciudadanía también es que nosotros exportamos puro concentrado. El concentrado o sea, no es que el concentrado sean piedras, ¿ya? Tiene sus procesos y tiene algo de industrialización. El tema es que cuando tú exportas concentrado es cobre impuro, entonces cada vez los países nos quieren más cobre puro y que les entreguemos cátodos, que son 99,9% cobre, y que no vaya con arsénico. Y obviamente nuestro concentrado, en la medida que las leyes de los minerales han ido bajando, están con arsénico, y no puede ser que ocupemos miles de barcos en vez de ocupar menos barcos, porque el volumen de los cátodos es menor que el volumen que ocupan los concentrados. Entonces uno no tiene que mirar esto solo como una sola vía, sino que es muchísimo más complejo que eso. Tiene que ver con el transporte y con la huella de carbono que van dejando los minerales que uno vende. Entonces, en la medida que nosotros produzcamos un cobre que tenga menos impurezas, y que andemos trasladando menos impurezas por los mares de los océanos, va a ser mucho mejor. La ministra de Minería, Marcela Hernando, esta mañana acá en Mesa Central. Ministra, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. Buenos días.